tanta de los antes, préstamos. en la asamblea, ante la Asamblea para el Discurso de la Unión, el presidente norteamericano Donald Trump acude y allí también se suscitaron aspectos que son muy impactantes y sobre todo, como dirían, ante cualquier desatino, ante cualquier acción inadecuada, usted la enmarca en disruptiva y lo resuelve. Ahora es disruptivo, por ejemplo, tomar un discurso que evidentemente tiene intenciones también, independientemente de que se antagonicen las ideas de conservadores, progresistas, liberales, los que son más moderados, o los que, estoy hablando de las corrientes y los pensamientos políticos, las ideas, las líneas. También el Estado norteamericano toma ese espacio institucionalmente para cohesionar en los puntos los que el establishment debe ponerse de acuerdo para ellos fortalecerse como nación. Y desde mi punto de vista, algunos de esos fueron ayer también desmontados. Cada vez, evidentemente, tanto ante el discurso, la palabra de Donald Trump, como el accionar, la puesta en escena de él y de sus más cercanos funcionarios, hay un debilitamiento sostenido a la institucionalidad norteamericana a nivel político y a nivel también de imagen y sobre todo en contraposición a ese gran poderío que él sigue anunciando como si estuviera en la campaña electoral, que es Norteamérica grande nueva vez. ¿Cómo vas a ser grande si ante el discurso de la Unión vas con toda una narrativa de bombardeo y división? Se contrapone y sobre todo con la manifestación de lo que se dio, la confrontación incluso ya a llegar al nivel de la palabra y de a veces hasta del oprobio también de parte de los republicanos, en el caso de Donald Trump y otros que también tuvieron intervenciones ya luego de concluir su discurso, una agresividad que ni en campaña muchas veces se vio. Pero nos vamos, ese es el tema de la forma. La forma fue ir ante el discurso de la Unión, cambiarle el objetivo a ese instrumento institucional de los Estados Unidos, variarlo de manera totalmente agresiva y tomar un amplio tiempo y espacio para seguir distrayendo, que es la táctica fundamental a nivel de manejo de comunicación política. Distraer porque a lo mejor eso pudiera darles un poco de tiempo para todas esas promesas que se siguen haciendo, aún haber pasado 40 días de su segundo mandato, pues entonces un poco mantener a las audiencias enfocadas en esto. Y allí hay teorías importantes de la comunicación que tienen que ver, por ejemplo, como la teoría de la comunicación en dos pasos y sobre todo en el enmarcado, el framing, el enmarcado del mensaje para focalizar. 12 veces mencionado su antecesor Joe Biden. Es un poco contradictorio porque se supone que debes asumir este espacio para darle protagonismo a tu retórica y lo que han sido realmente iniciativas que pudieran beneficiar a todos los públicos, pero así no ha sido. Al verlo, hace precisiones de que a él no se le ha reconocido y sobre todo que los demócratas no le celebran nada, un poco estoy yo parafraseando, no me reconocen todo aquello que he venido haciendo en 40 días y sobre todo esa transformación a la que la Lega del Estado en manos de su ejecutor Elon Musk y también que también tiene herramientas agresivas y muchas veces incluso que hay que analizar al amparo de los procedimientos legales del Estado norteamericano, ver si tienen realmente
algún tipo de alineamiento. Lo otro que provocó y es también una táctica de comunicación, el enardecimiento de los demócratas, y uno de ellos, el de Texas, representante por Texas, que incluso también fue propuesto para ser censurado por la bancada republicana a propósito de que vociferó en contra, porque también parte de la táctica de comunicación es provocar a los demás, y tanto él como Elon Musk, que lo acompañó en ese momento, tenían eso como un objetivo primario. Y cuando ese discurso no le es suficiente de recordar, y parecía como que estuviera todavía en campaña el señor Donald Trump, él no reconoce que la política económica asumida en estos 40 días tienen una franca incidencia, sobre todo en el aumento de los costos de algunos productos de gran consumo de los norteamericanos. Y nos vamos al tema también que es una causa, la gripe aviar y la escasez de los huevos y su aumento sostenido de precios. Se lo atribuye a Joe Biden, que hace 40 días se marchó, y que sobre todo dice él que han tenido transformaciones buenísimas. Y cómo es que si has transformado tanto, no has podido combatir esto. No, agarra y dice que es otra la causa, y sigue desenfocando a los norteamericanos. Ante esta actuación, la empresa CNN hizo una encuesta en línea, sobre todo con los análisis. Nos tiene acostumbrado la cadena norteamericana, y déjenme decirles que un 40% de la audiencia que estaba asegura que Donald Trump tuvo un desempeño exitoso, y que además estaba satisfecha con los pronunciamientos que había tenido. Y en esa misma medición, la mayoría de los que se colocaron como público fueron los más conservadores, algunos republicanos, y mantiene un apoyo en las medidas que está ejecutando Donald Trump, incluso con el tema de la migración. Y a eso hay una respuesta interesante del congresista Adriano Espaillat, quien fue el seleccionado para responder al discurso punto por punto de Donald Trump, y desmonta algunas de sus aseveraciones con argumentos, y sobre todo le reafirma esa incidencia que tiene la migración, sobre todo la latina, en la parte económica y el desempeño del desarrollo de los Estados Unidos. Es importante ver que también baja algunos puntos de aceptación conforme esta encuesta que ha hecho CNN en inglés. Y la verdad es que sigue con un discurso de campaña que atemoriza, sobre todo porque cuando le quitamos la paja al trigo, nos damos cuenta que en materia de implementación económica, los Estados Unidos todavía no ha arrancado a asumir la situación grave que tiene de deuda pública, de desafíos, y sobre todo que va a enfrentar con los nuevos aranceles a propósito de las guerras desatadas por Donald Trump ante otras naciones. 9:43 minutos, José Francisco Arias.